Biblia menciona a Nimrod solo unas pocas veces, pero su influencia cambió para siempre el rumbo de la humanidad. Y si te dijera que después del gran diluvio, surgió el primer sistema de rebelión organizada contra Dios, liderado por un solo hombre, este hombre no solo construyó ciudades, sino que sentó las bases de un sistema de poder que increíblemente sigue operando en nuestro mundo hoy. Al final de este video, entenderás por qué el espíritu de Nimrod sigue influyendo en nuestra sociedad y por qué es crucial reconocerlo. Para entender quién era Nimrod, tenemos que viajar al mundo justo después del diluvio. Génesis capítulo 10 nos dice que Nimrod fue bisnieto de Noé a través de su hijo Cam. Por lo tanto, él pertenece a la primera generación nacida en un mundo limpio, un mundo que había presenciado el juicio de Dios y había recibido una segunda oportunidad. Podríamos esperar que esta generación viviera con humildad. Recordando la soberanía de Dios, empero Nimrod tomó un camino radicalmente opuesto. En lugar de aprender la lección del juicio, decidió exaltar el poder humano por encima de todo. La Biblia es muy cuidadosa con sus palabras. No lo llama rey, un título que Dios mismo establecería más tarde a través de su pueblo. En cambio, lo describe como algo mucho más peligroso, a un poderoso cazador delante de Jehová. Esta frase es la clave para desentrañar todo el misterio de Nimrod. ¿Qué significa realmente ser un poderoso cazador? La palabra hebrea usada aquí para poderoso es Kibor. Este término no solo se refiere a fuerza física, como la de un atleta o un guerrero. Kibor implica dominio, tiranía y a menudo violencia. Por lo tanto, cuando la Biblia describe a Nimrod como un gibor, no está elogiando sus habilidades de caza, nos está advirtiendo sobre su naturaleza dominante y opresora. Pero la parte más reveladora es la segunda mitad de la frase del Anchi di Jehová. En el hebreo original, esta expresión puede significar en la presencia de Dios, pero también puede interpretarse como en desafío a Dios o en contra de Dios. Nimrod no era simplemente un cazador hábil, era un hombre que desafiaba abiertamente al Creador. Su caza no era solo de animales, cazaba hombres, no con arcos y flechas necesariamente, sino con ideología, con poder y con miedo. Nimrod fue el primero en someter a otros seres humanos bajo su voluntad, creando un sistema de control que iba en contra del diseño original de Dios para la humanidad. El efecto de este poder se materializó rápidamente. Nimrod se convirtió en un fundador de ciudades. Génesis dice que el principio de su reino fue Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinarán, y desde allí se expandió hacia Siria, construyendo Nínive y otras grandes ciudades. Por lo tanto, por primera vez en la historia humana, después del diluvio, el poder se centralizó. En lugar de familias y clanes dispersos, Nimrod creó centros urbanos controlados por una sola autoridad, él mismo. Pero estas ciudades no fueron construidas para honrar a Dios o para crear comunidades piadosas. Su propósito era reemplazar a Dios. Eran monumentos al poder humano, a la autosuficiencia y a la rebelión. Aquí nace el primer sistema globalista, un imperio unido no por la fe, sino por la ambición de un hombre que se posicionó como un dios en la tierra. La gente ya no miraba al cielo en busca de provisión o protección. Miraban a Nimrod y a las murallas de sus ciudades. Este proyecto de autonomía humana alcanzó su punto culminante con la construcción de la Torre de Babel. Génesis capítulo 11 nos cuenta que toda la humanidad hablaba un solo idioma y usaba las mismas palabras. Por lo tanto, la comunicación y la cooperación eran increíblemente fáciles. Podían unirse para lograr hazañas asombrosas, pero esa unidad no se usó para glorificar a Dios, sino para desafiarlo directamente. El texto dice: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Su motivación era el orgullo. Hagámonos
un nombre, y también el miedo, evitar ser esparcidos, lo cual era exactamente el mandato de Dios de fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La torre no era un intento literal de alcanzar el cielo físicamente. Ellos no eran ingenuos, era un símbolo, un zigorat mesopotámico, un centro de adoración pagana y astrología. Su objetivo era crear un punto de anclaje que les permitiera vivir sin depender de Dios, un sistema de seguridad propio para evitar otro juicio, como el diluvio. Era el máximo acto de independencia. La historia nos cuenta que Nimrod, como todo hombre, murió, pero su sistema, su espíritu de rebelión, permaneció. Por lo tanto, Nimrod dejó de ser simplemente un hombre histórico para convertirse en un arquetipo, un modelo de gobierno y de pensamiento. La tradición judía y muchos estudiosos bíblicos ven a Nimrod no solo como una figura del pasado, sino como la encarnación de un espíritu que opera a lo largo de la historia. Este es el espíritu de Babilonia, el deseo humano de construir un mundo sin Dios, basado en la fuerza, la tecnología y la unidad humanista. Cuando Dios confundió las lenguas en Babel, la torre física se detuvo, pero la idea, el software de la rebelión, ya estaba instalado en el corazón de la humanidad. Babilonia no cayó realmente en ese momento, simplemente evolucionó y se dispersó, llevando sus semillas a cada rincón del planeta. Y esto nos trae directamente al mundo moderno, el mismo deseo de autonomía, de hacernos un nombre y de crear sistemas que nos hagan sentir seguros sin tener que confiar en Dios, reaparece en cada gran imperio de la historia, desde Egipto y Roma hasta los imperios más recientes. Por lo tanto, vemos el espíritu de Nimrod resurgir una y otra vez. Pero en nuestra era, las torres no siempre son físicas. Ahora son torres ideológicas, en sistemas económicos que prometen prosperidad infinita, sistemas políticos que ofrecen utopías terrenales y corrientes filosóficas que colocan al ser humano en el centro del universo, como su propio Dios. El espíritu de Nimrod sigue gobernando sin necesidad de una corona visible. Opera a través de la cultura, los medios de comunicación y la educación, promoviendo la idea de que podemos alcanzar nuestro máximo potencial sin ninguna referencia a nuestro Creador. Es el humanismo secular en su máxima expresión. Finalmente, llegamos a la advertencia que la historia de Nimrod nos deja hoy. Dios intervino en Babel, confundió las lenguas y por lo tanto detuvo temporalmente ese proyecto global de rebelión unificada. Dispersó a la humanidad, forzándola a cumplir su mandato original de llenar la tierra. Pero es crucial entender esto. Dios detuvo el proyecto, pero no eliminó la raíz de la rebelión del corazón humano. Esa semilla de independencia, ese deseo de ser como dioses, sigue latente dentro de cada uno de nosotros. Por eso, la verdadera pregunta no es solo quién fue Nimrod. La pregunta más importante es si su espíritu, su forma de pensar, vive en nosotros. Buscamos construir nuestra propia seguridad, nuestra propia reputación y nuestro propio reino, o vivimos en humilde dependencia de Dios. La historia de Nimrod es un espejo, nos muestra la tendencia natural de la humanidad a organizarse en contra de su creador. Nos enseña que cualquier unidad que no esté centrada en Dios, por muy noble que parezca, terminará en orgullo y confusión. Al entender a Nimrod, no solo desciframos una pieza clave del pasado, sino que obtenemos una lente para analizar el presente y prepararnos para el futuro. Así que te dejo con esta pregunta para que reflexiones. ¿Crees que Nimrod fue solo un rey antiguo de la historia o fue el inicio de un sistema de pensamiento y control que de muchas maneras todavía gobierna nuestro mundo hoy? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. Gracias por acompañarme en este viaje profundo. Si te ha parecido interesante, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más investigaciones como esta. Nos vemos
en el próximo video.